lo que pasa es que ya estamos desintegrados, pero nos siguen invitando, entonces Claro, yo quise deshacer la compañía, pero ¡pum! Nos cayó una invitación a España. Hola amigos del ISPADE, amigos de las artes escénicas. Empezamos un nuevo tiempo de discusión sobre esto que nos gusta a todos, que es el arte, la danza, el entrenamiento. Y hoy estoy aquí, como siempre, con Javier Delgado y tenemos la gratísima visita de Martín Peña. Hoy vamos a conversar sobre la trayectoria de este gran gestor y artista de Quito, que nos cuente un poco lo que ha hecho y según he ido entendiendo se vienen cosas muy bacanas del trabajo importante que él lleva adelante. También quiero siempre invitarles a que busquen información en nuestras redes sociales y en nuestra página web de la carrera de artes escénicas, específicamente una tecnología superior en actuación y dirección escénica, que ya pueden matricularse y siempre es un espacio que enriquece la escena cultural. No quiero quitarles mucho tiempo en el saludo y hola Martín, bienvenido. Bienvenido Martín. Gracias. Bienvenida. Para nosotros es muy importante que estés aquí dentro de este podcast, que ya es nuestro 6º episodio y hemos venido invitando gente que para nosotros es representativa por su trabajo y sabemos que tú tienes un trabajo sostenido durante mucho tiempo con el Teatro del Cielo y ahora con Crème Brûlée, de quien nos va a contar un poquito. Bienvenido igual. Muchas gracias por la invitación, un honor, está muy lindo el estudio, la verdad, y encantado también de escuchar los proyectos que tienen ustedes con el ISPADE, así que un placer estar acá. Qué gusto, oye. A ver, para empezar un poco, ya metiéndonos en materia, me contabas que tú estudiaste en Inglaterra. ¿Hace cuánto tiempo? Cuéntanos un poco esos primeros años y en qué se basó también tu decisión de embarcarte en las artes escénicas. Tú eres cuencano. Yo soy cuencano, claro. ¿Cómo de Cuenca a Londres? ¿Cómo de Cuenca a Londres? Claro, es un salto enorme. En Cuenca pasé por todos los procesos que todo cuencano actor pasa. La Pájara Pinta, Bandada de la Madre, Grupo Giraluna. Es decir, todos estábamos un poco en el mismo círculo. ¿En ¿no? qué años? Estoy hablando del año 96, 97. Yo estuve... Claro, ya eso es... Sí, hablo de eso, me siento más viejo. Pero yo me salí de Cuenca en el año 2000, exactamente hace 24 años. Entonces, de ahí pues, fue así un poco Quito, de ahí me fui a vivir a Guayaquil. En Guayaquil estaba estudiando, también siguiendo la carrera. En Cuenca estuve también en la Universidad de Cuenca, fui de la primera generación de la estatal, conejillos de Indias, ¿no? Pero tú terminaste. No terminé nada en Ecuador, hasta que dije me voy a Europa, ¿no? Entonces ahí fue, no te digo que realmente ahí fue el estudio, porque sería muy injusto con todas las personas que estudian acá, pero creo que fue lo que marcó el camino hacia donde yo quería dirigir toda mi energía y toda mi estética, ¿no? Estás en una escuela donde estudias el lenguaje del mimo corporal con los últimos asistentes de Etienne Decroux, que es el creador de esta cosa, ¿no? Personas que están un poco obsesionadas con eso. Entonces, todo el proceso para el diplomado y aprenderse un repertorio clásico es muy intenso, muy intenso. Pero agradezco, claro, hay días que vas a llorar a tu casa, ¿no? Estás del otro lado del océano. Dices, ¿qué hago acá? A veces me tratan un poco mal en las clases, pero vale la pena. Es Por una formación bien rigurosa. Sí, Londres en sí es una ciudad que te enseña mucho porque tienes que batirte con todo. O sea, ya vas a limpiar baños, a servir mesas, a cuidar niños y la escuela, ¿no? Entonces esa carga, claro que la aguantas a tus 20 y pico de años. Pero estoy tan agradecido porque de eso vivo, en eso se basa mi trabajo hoy en día. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Yo estuve en Londres 3 años, lo que dura la escuela. Ajá. Pero justo después de la graduación de la escuela de mimo corporal, yo estaba casado en ese tiempo y nos fuimos a viajar por varias partes de Europa. Nos quedamos como un par de años sin casa, ¿no? Sin
Sí, ajá, claro. Y realmente fue como una cosa fulminante, ¿no? Porque ahí nace un poco la... Había nacido antes del Teatro del Cielo, pero después de esa graduación en Londres fue que, ¡pum!, explotó y se hizo una cadena de festivales, productores, viajes. Fue ¿Y una cuánto sorpresa. tiempo fue tu escuela? La escuela dura 3 años, sí. Entonces yo me gradué en el 2009. Pero tú en Cuenca hacías teatro. Sí, claro, claro, desde antes. Entonces... ¿Y luego cómo fuiste en la búsqueda del mimo corporal? ¿Viste en algún Claro. espectáculo? ¿Algo te marcó, te llamó? ¿Sabes que cuando... Porque no era un lenguaje tan cotidiano Claro, aquí exacto. en Ecuador. Exacto. Bueno, todavía sigue siendo un lenguaje Nuevo, claro, en gran parte del mundo en realidad. ¿Sabes que yo cuando era niño le vi a Choquilla Durán? ¿Tú le conoces a Choquilla? Ya, yo tenía unos 6 o 7 años, algo así. Choquilla era compañero de mi hermano del colegio. Y resulta que vi una obra llamada Hombre a Colores, que yo no la recuerdo bien, pero era la primera vez que yo iba al teatro. Y veo un tipo que es hombre, mujer, alienígena, no sé por qué no habla, porque tiene este maquillaje y una media luz. Era una cosa muy extraña, que a mí se me quedó grabado aquí y para mí era como mágico el asunto este. O sea, estas sombras del misterio. Yo creo que desde ahí entendí que el teatro para mí es ilusión, ¿sí? No es tanto no es una historia que te contamos clarita, sino es más bien una cosa misteriosa, es una parte que la ves y otra que no la ves, así tipo cuadro de Caravaggio, ¿no? Después vi a Marceau, después veía las ilusiones que hacía con el cuerpo Michael Jackson, este mundo un poco ambiguo, misterioso, extraño, me cautivó. Ahora, después en todos los procesos teatrales estudias, claro, el realismo, estudias todo el realismo psicológico, Stanislavski, pasas a distintas tendencias teatrales, Artaud, Grotowski, estudias el teatro antropológico, te metes al clown, a la comedia del arte, claro, las máscaras, estás haciendo malabares, títeres por ahí. Y creo que es muy bueno pasar un poco por todo para un poco toda esa experiencia canalizarla en algo que dije, pues aquí es, yo creo. Porque considero que el mimo corporal no es una preferencia estética, sino es más bien un lenguaje como hablar de la música. Entonces, independientemente del estilo o la tendencia o el género que quieras interpretar, pero la música es una cosa más genérica, ¿no? Para la gente que no está tan familiarizada, ¿cuál es la diferencia entre el mimo y mimo corporal? Ajá, bien. La gente relaciona mucho con la pantomima. Tenemos el referente de Marcel Marceau, que Marcel Marceau toma también el referente de la pantomima del siglo XIX, comedia del arte, etc. Que es un poco la historia sin palabras. Y se vuelve de cierta manera un reemplazo de las palabras. No hablo porque soy mimo y el público un poco adivina y se queda en un juego cómico. Está bien, ¿no? Es lindo, es divertido. Ahora, el mimo corporal es el retrato del pensamiento expresado en el cuerpo, plasmado en el cuerpo. ¿Sí? Se acercaría un poco también al planteamiento de la danza. Se acerca al planteamiento de la danza, pero hay una gran diferencia esencial, que aquí hay una línea del pensamiento que no se puede romper. Es decir, es ver a una persona pensar a través del cuerpo. ¿Sí? Es un juego de actitudes. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, entre gesto y actitud. El gesto es pequeño y es una relación con el exterior, ¿sí? La actitud es una cosa grande y profunda. Entonces yo te puedo decir, estoy muy feliz de estar aquí, pero te doy la espalda, o mis movimientos son lentos, o tengo una tensión muscular, ¿sí? Esa es la actitud. Y eso es más expresiva que lo que yo te digo o el gesto que tenga, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo dar un regalo y es un buen gesto, pero es cómo te doy el regalo, ahí está la esencia. Porque yo con este regalo, tú me das el regalo y me puedo sentir insultado incluso. ¿Pero por qué si te di un regalo? Pero
son energías, ¿sabes? Que a veces hay fricciones, entonces es hacer visible este mundo interno, hacer visible lo invisible. Óyeme, de todo lo que me dices, que me parece precioso y súper ilustrativo, yo no soy un gran conocedor de diferencias entre mimo, clown y payaso, pero estas últimas cosas que dices, tú ya fuera del escenario, ¿también lo vives así? ¿También hay esos patrones en el día a día? ¿O esto es una cosa que tú dices, yo diferencio lo que pasa en el escenario de lo que pasa aquí? Porque estoy pensando, chuta, ¿qué le dije? ¿Cómo le hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde está mi corporalidad? Entonces primero me surge esta duda, ¿no? Tú, con todo este conocimiento amplio que tienes, en el día a día no se te hace un poco cansado. ¿Sabes que yo llegué a la conclusión? En un principio uno hace arte porque, claro, quieres mostrarte, quieres aprender cosas, tiene una altísima dosis de vanidad, o sea, nos echamos flores y queremos mostrarnos. Está bien. Ahora, llega un punto también en donde, bueno, ya haces una obra, haces otra obra, ya viajas, ya haces que dijo, ¿para qué hago esto, no? Ya te divorcias, ya todo, ¿no? Triunfa, fracasa. Fracasas, la compañía grande se hace pedazos, ajá. Y entonces llegué a la conclusión de que realmente es, para mí es como filosofía en movimiento. ¿Sí? El artista para mí es un filósofo que tiene un canal expresivo para ser partícipe del resto de seres humanos. Si no lo tuviera, de pronto eres un ermitaño, ¿no? O, como lo plantea Schopenhauer, ya el suicidio, ¿no? O el acto del suicidio. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, podríamos discutir horas con respecto a la política, al ser humano, al amor, etc. Que yo creo que ya son peleas innecesarias o discusiones innecesarias. Pero la obra realmente plasma tu voz, tu forma de pensar. Y claro, yo no hago una obra para vender. O sea, hay que venderla, obvio. Pero la obra sí tiene que salir de acá. ¿Sabes? Tiene que ser importante Sí, claro. para el gestor. Total. Ya que hablas de obras, antes de que empecemos a grabar, nos contabas que tienes más de 25 trabajos dirigidos. Sí. Ahora mismo, ¿en qué te encuentras? ¿Cómo está el proyecto del futuro hoy mismo? Cuéntanos un poco. A ver, ahora en cartelera de obras que tienen mi dramaturgia y mi dirección está Amore, que es un monólogo de Janet Gómez, que lo presenta como artista independiente y también como parte del Teatro del Cielo. Está Bruma, donde actuamos los dos, Janet Gómez y yo. Está Crème Brûlée, la obra Crème Brûlée, que justamente lo estamos presentando con la compañía del mismo nombre, y actualmente estoy dirigiendo y componiendo la obra El Gran Viaje con 20 actores. Eso es lo que... perdona, y se está presentando una obra mía en Colombia también que se llama Lautaro, que es con el grupo Los Pantolocos. Vi que recibieron un premio a fin de año sobre este trabajo. Sí, justamente fui... de Lautaro, claro, fui nominado a Mejor Director, a Mejor Iluminador, y fue nominada a Mejor Obra. Bueno, perdí a la dirección, a la iluminación, pero ganó a Mejor Obra. Entonces, está bien, ¿no? Sí, está bueno. Realmente fue un honor porque fui el único internacional, digamos, el único extranjero en estas categorías, no, en realidad en todo el concurso. Y claro, o sea, que era un nombre en Mejor Obra del año 2022 en Colombia fue buenísimo. Imagínate, y Colombia, que es tremenda industria, Sí. Es una cosa que nos falta tiempo para ver cómo Colombia es tan distinto que Ecuador en estos aspectos, sobre todo las artes escénicas. Yo siempre tengo como una brújula moral, ¿verdad? Porque veo festivales, veo actores, veo producciones y digo, oye, pero estamos a 4 horas acá, ¿qué pasa? Claro. Pero eso ya... ¿Sabes qué? Yo veo que, a ver, no es una cuestión de talento, porque aquí hay talento, hay mucho talento, hay mucha capacidad. Es una cuestión que yo veo que los colombianos son así, vamos a hacerlo. Por ejemplo, el grupo Los Pantolocos dijeron, bueno,
estamos con todo el presupuesto en contra, el tiempo en contra, logística, todo mal, ¿ves? Pero vamos a hacerlo. Es un proyecto gigante, o sea, una obra con 10 actores, y, o sea, se meten de ceja, entre ceja y ceja, y vamos a hacerlo. Yo también decía, porque Pero bueno, también hay más políticas en favor del teatro, las salas concertadas, o sea, también sí hay un poco una infraestructura sí, eso es verdad. más amigable que sostienen los Sí. grupos de las salas. ¿Sabes? Igual Sí. creo que estamos en el camino, no digo que, creo que también aquí en Ecuador están pasando muchas cosas que nos están llevando al camino de... Sí, pero ¿sabes qué, Javi? Yo siempre, digamos, ahí nos metemos en el tema político, que es también controversial a veces. Yo estoy, claro, a favor de todas estas políticas que impulsen, ¿no? Pero justamente es eso, un impulso, porque de ahí también los grupos tienen que sostenerse solos. Cambian los gobiernos, pero los grupos tienen que seguir, o sea, el arte tiene que trascender, ¿no? Entonces, no podemos, que eso pasa también mucho, decir, bueno, si no hay estos fondos concursables, no lo hacemos. Eso, entonces, si es que hay, bienvenido sea, pero es una palmadita para empezar, ¿no? Es como el presupuesto que te puede dar tu papá para que empieces el negocio, pero usted tiene que seguir, tiene que seguir. O sea, ahí ya en temas políticos, como tú dices, aquí la gran discusión, el tema de fondo, me parece que hay una resistencia enorme a las industrias culturales en este país, y eso nos ha puesto una barrera muy difícil de franquear, porque sin este empujoncito que tú dices, o sin este orden que señala Javier, tanto talento que hay aquí como conversamos, tú trabajas en un elenco con 20 actores, tú estás impartiendo clases a más de 30 chicos en la Universidad Central, en el ISPAD. El otro día, armando una base de datos, encontrábamos más de 500 gestores culturales, y claro, pero siempre falta un poco poner en orden ciertas fichas. Pero bueno, un poco a los amigos del ISPAD, a la comunidad en general, sí quiero contarles que en pocas semanas Martín va a estar impartiendo una masterclass sobre todo el trabajo que él ha llevado adelante, donde se van a explorar muchos aspectos del entrenamiento, aspectos de su metodología de trabajo, porque a nosotros como ISPADE nos interesa que la mayoría de la gente tenga contacto con diferentes tipos de metodologías de abordar las artes escénicas. También te escuché que estás preparando tu segundo libro. Ajá. Cuéntame un poco qué es esto del ilusionista. El ilusionista, bueno, es un proyecto que tengo desde hace 7 años más o menos. O sea, a ver, primero, no me considero un escritor, ¿no? Entonces partamos de ahí, sino tengo esta necesidad de expresión, de compartir ciertas cosas, ciertos aspectos que creo que descubro, porque hay muchas cosas que obviamente están ya, pero lo entiendo a mi forma, lo codifico. Hay ciertas cosas que me doy cuenta a lo largo también de los años dando clases y eso, que, bueno, son nombres que pues, me he inventado y que he puesto ahí para que la gente un poco pueda aclarar ciertas cosas, ciertos aspectos. Creo que mi mente funciona así, codificando las cosas. Es que en tantos años también has diseñado tu metodología propia. Claro, un poco. Porque la información, como tú dices, es universal, pero esa manera tuya propia, creo que es lo que... Claro, es que uno no inventa nada en realidad. Todo está, pero uno de pronto, lo que le llamo, hace un proceso sintético, que tomas de aquí, tomas de acá, copias aquí, copias acá, pero cuando mezclas todo, al final siempre tiene tu propio sello, se hace una cosa distinta, ¿no? Entonces es un poco presentar lo conocido, pero de una manera desconocida, una manera novedosa, ¿no? Entonces, bueno, el primer libro me tomó 5 años de investigación, porque yo incluso hacía como ciertas, no críticas, pero decía, bueno, esto es así. Pero ya el momento
que estás a punto de ponerlo y saber que mucha gente te va a leer, digo, espérate, vamos a estudiar un poquito más y te tomas 2 años más, ¿no? 5 años. Exacto, 5 años me tomó pues, de la investigación, la escritura y esto. Ahora llevo 7 años, 3 de esos 7 años han sido de escritura, ¿no? Pero es como investigar, probar, prueba, error, grupos grandes, partir de un grupo de 23 personas en Argentina, de pronto a dirigir un monólogo y encuentras más problemas, o sea, toda esa, digamos, esa experiencia he querido compartirla y no, digamos, yo le llamo a los 2 libros escritos de pie, porque no ha sido sentarse a escribir para luego aplicarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Es vivirlo, estar siempre ahí en las giras, con los elencos, tienes distintos problemas, distintos hallazgos, y eso llevarlo bien a una experiencia literaria, ¿no? Entonces, bueno, El ilusionista es un libro de dirección y composición, básicamente. Y si lo definimos de una forma, es dirección y composición. ¿Y el primero? El primero se llama Raíz y proyección del pensamiento corporal. Es un libro de técnica, un poco de visión artística, pero que parte de una técnica rígida, bastante pura, que es el mimo corporal. Entonces, eso considero la raíz, pero siempre es importante la proyección. ¿Qué haces con esta información? Entonces, quise, a través del libro, abrir una puerta a la estética propia de cada persona. O sea, que cada persona con esta información haga su propio universo artístico. Pero qué bueno que exista este proceso reflexivo, porque muchas veces veo que todo esto que te pasa a ti, que le debe pasar a muchos otros gestores, profesores, directores, se queda un poco a la deriva al no poder materializar en un libro, y sí me parece que es una iniciativa bacán que la cosa quede ahí para revisarlo tú y para que la gente pueda acercarse un poco también a tu pensamiento y a tu trayectoria. Sabes que no es una decisión así, voy a hacer un libro, sino prácticamente se va componiendo solo. Una intuición, una necesidad. Sí, el primero, por ejemplo, estábamos en Uruguay con el Teatro del Cielo y estábamos en un desmontaje de nuestra obra. Entonces, como pues, Janet y yo éramos así muy chiquititos, así, pues, estábamos sentados con un montón de críticos y así gente muy especializada. Entonces decían, no, es que esto es pantomima, no, que esto es danza, esto es no sé qué. Y todo el mundo hablaba, yo quería hablar y no podía, ¿ves? Y no había chance. Y yo quería explicar un montón de cosas que siento, pero digo, es que no tiene sentido aquí porque no. Ahí decidí escribir el libro. O sea, fue desde ese desmontaje dije, a ver, lo voy a escribir para realmente explayarme, ¿no? Eso se habla mucho ahora en la Academia de Artes como el artista investigador, pero claro, aterrizándolo un poco es como más sencillo, como hablar desde las prácticas que uno hace en el cotidiano. Claro. Más sentar un poco y como dicen, obviamente no siempre todos los artistas pasamos por ese proceso de escritura. Y uno no se la cree también, porque uno dice, bueno, ahí está el libro, ¿no? ¿Sabes qué? Esto que dices del artista investigador me pasó hace poquito en Colombia. Yo publiqué ese libro en el 2015, pero hicimos una pequeña gira a Colombia hace poco, el año pasado, y tuvimos una charla en Bogotá con muchos actores y eso, y presentaron mi libro. Mira, yo estaba súper feliz. Víctor Hernando, que es un investigador argentino, y dice, pues, realmente este libro lo valioso es la investigación. Y yo, mira, pues, esperé que sea esa persona para salir el pecho así, ¿no? Pum. Y claro, uno no se la da de eso, pero digo, realmente es verdad, porque una cosa es un proceso analítico, que es que tú escribas lo que existe, lo que repetimos, por ejemplo, lo que dice Stanislavski, lo que dice Augusto Boal, y otra cosa es que agarras todo eso y le lleves a otro campo, ¿no? Es que la creación es un campo de investigación, solo que, Exacto. como tú dices, no, creo que nos ha costado empoderarnos también de ese lugar de conocimiento. Y si bien justo hablábamos antes de comenzar, para ser artista no necesariamente es el título, no es que el título te pone como artista, pero
el camino del arte y la creación también, si lo pensamos así, cuando creamos una obra investigamos, leemos, escribimos, estamos en el laboratorio, hay realmente un proceso bien arduo y bien amplio de y la búsqueda de tu estética, hay un proceso enorme. Entonces a veces la gente se confunde, ¿no? Entonces dice, yo estudio danza, sí, yo también estudio danza, sí, yo estudio con Javier, no, yo estudio con Pablo, da igual, no da igual. Entonces la danza, no dice estudio danza, estudio con Javier, ¿no? Porque se canaliza toda la información hacia un punto de vista y hacia una filosofía específica en estética. Y a mí quizás lo más importante de esto que dicen es darle valor al trabajo, darle valor al arte, porque yo de vez en cuando para abordar un nuevo proyecto escénico, me pongo a revisar mis diarios de cuando era estudiante, que era una cosa súper rigurosa. La metodología que yo aprendí era aprender tu diario de trabajo. Claro. Y claro, yo recuerdo, pero así diáfanamente, escribiendo esos diarios, decía, esta mierda, qué bello, qué carreras, qué todo de cabeza, no sé qué. Y era un registro así súper riguroso. Y claro, yo regreso a ver y digo, puta, qué valioso esta cosa que es darle valor a algo que tú no sabes del valor que tiene. Y mucho más cuando tú materializas un libro, o cuando tú, como dices, te nombran investigador. Porque eso a la larga es cierto. Lo que pasa es que el método científico o las cuestiones académicas, muchas veces las desconecta del arte. Y el arte es quizás el lugar donde más se investiga, porque un analista de sistemas o un emprendedor o un profesor de inglés tienen una metodología, en muchos lugares tienen esa metodología. Pues tú vas a una librería y tienes cientos de libros para coger esa metodología. En el arte la metodología es propia, por más que venga Stanislavski y te diga esto es así, vas a tener que construir eso. Pero lo triste es que muchas veces los directores o grupos o actores dicen, vamos a armar una obra brechtiana, no la vamos a hacer así porque así no lo hacía Brecht. Digo, rómpalo, o sea, y además nunca va a ser igual, somos distintos, incluso así estés plagiando, ¿no? Así es un plagio de pin, así como dice... Apropiación. Ajá, exacto. Siempre va a tener tu punto de vista, o sea, siempre se va a plasmar tu visión, tu forma de percibir el mundo, ¿no? Tengo una pregunta. El ritmo corporal dramático tiene un lenguaje y una estética muy marcada, muy determinada, pero ¿cómo has logrado encontrar igual, justo referente a lo que dices dentro de esa estructura, que ya de alguna manera la técnica a mí me parece que desde mi lectura de bailarín tiene mucha proximidad al ballet, a un trabajo, no sé, al ballet, ahí me refiero mucho a algunas funciones del ballet. ¿Cómo has logrado encontrar en una estructura tan rígida? ¿Cómo has logrado encontrar tú esos lugares de libertad, esos lugares precisamente que tú dices de ensoñación? ¿Cómo logras medir? Yo, por ejemplo, primero hay que poner una diferencia entre la estética particular de un artista y el lenguaje o la técnica para componer el lenguaje. Entonces, como les dije en un principio, esto es la música. Listo, aprendes lo básico de la música, las escalas, la ejecución del instrumento. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese instrumento y con esas escalas y con estas bases del lenguaje? Es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que con el mimo corporal tú dices, hago mimo corporal, entonces te dicen, haces de crew. Pero no es verdad. De crew es de crew, y si de crew ve una de mis obras se vuelve a morir, o sea, es así. Aprendí mucho de mis maestros en Inglaterra. Por ejemplo, agradezco mucho el trabajo de Steve Wasson, que fue alumno directo de The Crew, pero rompió totalmente la estética de las piezas de The Crew.
Entonces aprendí con él que es posible meter video y los personajes tenían así hombros. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, pero tú, la estética de tu obra se parece mucho a Lanchu, que es la compañía que dirige. Y digo, claro, pues si lo copié, así, descaradamente, ¿no? Yo aprendí iluminación ahí. O sea, yo de todos los cursos de iluminación, que ha sido como la regla, pues aprendí a romper la regla con Steve. Y yo lo copio descaradamente, ¿no? Le pongo la luz acá, la mesa acá, el mantel acá, pero las obras son distintas. El ritmo es distinto, las dramaturgias son distintas, los personajes son distintos. La estética como termina lo Tim Burton. Claro, es algo que me llamó a mí la atención, el manejo del color, a mí me parece muy Tim Burton, siempre voy a ver sus obras y wow. Me parece interesante, ¿no? Pero ahora que escucho que también hay muchas referencias pictóricas, yo creo que claro, como un cuadro siempre. Mucho René Magritte, mucho Caravaggio, mucho Quirico, Giorgio de Quirico, o sea, es mucho Dalí también. Me encanta, por ejemplo, que de pronto entra un personaje con una cabeza de maleta. Entonces te dicen, ¿pero por qué? Digo, ¿por qué no? No sé, es una imagen ahí onírica que me vino del más allá, qué sé yo. Entonces, un poco esa libertad. A mí me encanta, por ejemplo, escucharle a Fito Páez que cuenta que descubrió la libertad después de ver tocar a Charly García, ¿no? Entonces dice, es un loco tocando el piano con el pie y con una rosa en la boca, encontré la libertad. ¡Qué maravilla! Entonces sí, de cierta manera encontré la libertad con el trabajo de Lanchu. Oye, la conversación no podría acabar. Un gusto todo lo que nos dices. Nosotros encantados nos quedamos, pero sí hay que poner límites de la vida. Yo solo quisiera cerrar personalmente. No eres tan libre, es así, aguanta con tu libertad. Mentira. Totalmente. Yo quisiera acabar con dos preguntas, básicamente. La primera es, ¿cuál es la importancia que tú le ves al actor en el mundo contemporáneo? ¿Por qué tiene que haber actores en este mundo? La primera pregunta. Y la segunda, la importancia del entrenamiento en la formación y en el trabajo final. Un poco, si me dejas esas impresiones. Yo creo que es muy importante la presencia de los artistas en general, ¿sí? Pintores, músicos, actores, bailarines, escultores. Creo que no podemos dimensionar mucho la importancia de los artistas porque lo vemos de cierta manera como algo recreativo, algo de lo que podríamos prescindir, ¿no? Pero te digo que si es que el arte está hecho desde la honestidad, desde una necesidad expresiva, es valiosísima la presencia de los artistas, porque, te repito, es filosofía con un canal importante, expresivo, poderoso para ser partícipe del resto de seres humanos. Creo que está la verdad, de cierta manera, por ahí. Y que el entrenamiento, claro, muy importante. Yo considero que el arte se compone básicamente de dos elementos. Ojo, que soy muy atrevido, ¿no? Porque hablar de arte. Sí, claro. Salvaje. Claro, digo, uno es el pensamiento metafórico, que lo tenemos todos. Muchos no lo quieren reconocer, muchos lo reconocen pero lo esconden porque no es normal que digas que una pierna hable cuando tienes 42 años, te dicen está loco. Pero todo ese pensamiento metafórico que viene de todas nuestras experiencias está presente. Por eso lloramos con un sonido, con un olor, sentimos cosas, ¿no? Pero además de ese pensamiento metafórico es muy importante el canal de proyección, es un canal estético de proyección, que esto es una cosa muy técnica. Y al ser muy técnico lo tienes que estudiar, y lo tienes que depurar, y lo tienes que entrenar casi todos los días, ¿no? Entonces esta combinación es poderosísima, se genera este efecto artístico y es una maravilla. Entonces el entrenamiento es básico. Luego una pregunta más, ¿qué esperaría la gente que va a venir a tu clase maestra?
Bueno, una clase es complicado, una sola clase, ¿no? Pero... Una de muchas, una tantas que probada, habrá. Sí, esta es una primera probada. yo vine aquí con carpeta, ¿verdad? Yo quiero plantear en esta clase como una especie de gran viaje, ¿no? De gran viaje que pruebe no solamente desde la información, sino que transite como en una montaña rusa. O sea, apriete tu cinturón y que, ¡boom!, viajemos por la composición, por la dramaturgia física. He tratado también a lo largo de los años de que la parte técnica no sea tan rígida, no tan así como escalas de piano, ¿no? Sino un poco llevarlo desde la libertad, desde su libertad, a una cosa mucho más técnica. Pero la idea es que el estudiante llegue hasta la parte técnica en lugar de imponerle una cosa técnica y que diga, ¿y esta cosa para qué es? Yo quería actuar, no quería estar dividiendo el cuerpo geométricamente, ¿no? Entonces, un poco creo que toda la información transita de una forma imperceptible de los estudiantes. Entonces, se vuelve toda una experiencia que después va a decir, mira esto, ajá. Igual considero que hay una necesidad de los actores de moverse del cuerpo. Sí, eso, porque conozco ya muchos amigos que trabajo contigo y si ya comenzaba a moverme, con esa posibilidad de entender el todo del entrenamiento, que también implica no solamente lo actoral, lo dancístico, lo performático, hay algo que está rondando ahí en todo. Hay una cosa importante, que es, una cosa es moverse, ¿sí? Porque nos podemos mover y podemos aprender a movernos, pero otra cosa es construir una dramaturgia física, ¿sí? Entonces, ahí tiene toda una estructura que entendemos los bandos en pugna, el conflicto, los puntos de giro, pero desde el músculo. Entonces, una cosa es que un actor se mueva dentro de un contexto dramático y solo se mueva, y otra cosa es que el cuerpo sea dramático. Entonces, es toda una estructura técnica también. Chéverísimo, hermano. Te agradezco inmensamente. Hago una invitación nuevamente para que la comunidad del ISPADE, para que la comunidad de las artes escénicas vean este episodio de podcast. Si disfrutan la mitad de lo que yo he disfrutado de esta conversación, sé que la van a pasar muy bien. Martín Peña es un tremendo gestor de las artes escénicas. No se pierdan este video, vean también los otros videos que tenemos en YouTube y en nuestras redes sociales. Y siempre la invitación, gente que quiera conversar sobre artes escénicas, sobre teatro, sobre proyectos culturales, este espacio está abierto, una invitación para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Martín. Muchas gracias.